Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Legisla Campaquillauri. Soy egresado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Soy también past presidente de la Sociedad Científica Médico Estudiantil San Cristóbal y ex interno de mi segunda casa de formación médica, que es el Hospital Edgardo Rebolletti Martins. Muy bien, en primer lugar, después de la presentación, quería disculparme con todos por el hecho de algunas fallas en la conexión con la línea de internet, tanto con el audio como el video. Y en segundo lugar, también agradecer al Comité Permanente Científico de la Sociedad por la invitación a editar este curso de búsqueda biográfica avanzada, que está incluido pues en lo que es el curso aplicativo de metodología de investigación. Muy bien, entonces con todo esto vamos a empezar hablando sobre lo que es la búsqueda biográfica. Entender nuevamente, quizás alguien lo haya escuchado, que esta es una recopilación sistemática de información. Toda la información que ha sido publicada que es relacionada hacia algún tema en específico, ya sea un problema científico, un problema médico, un problema entre otros que puede existir, pero que también incluye un proceso complejo y fundamental en el contexto de un proyecto de investigación. Entonces, esto no es fácil, no es solamente entrar a internet y poner nuestra palabra en duda en alguna base de datos, sino que si quieren ser algo más exhaustivos, tienen que tener una estrategia de búsqueda para poder obtener una buena lista de publicaciones que puedan darle solidez a un marco metodológico y teórico a un trabajo de investigación, que es lo que queremos al final, ¿no? Con esta solidez hay mucha más confianza de que los resultados sean más asertivos y que también pueda darse de manera mucho más fehaciente, que alguien que lo lea lo pueda creer y pueda utilizarlo para una situación en adelante. ¿Qué tan extensa debe ser la búsqueda biográfica? En sí no hay reglas respecto al número, pero sí hay publicaciones biomédicas que te dicen como mínimo, ¿no?, un número máximo de referencia que puede oscilar entre 25 o no menos de 40 como límite inferior, por lo que es necesario tener bastante fuentes para poder hacer un trabajo de investigación, ¿no? No es tan simple solamente empezar un proyecto. Con esto en la mente, el hecho de obtener más información va a depender no solamente del tema, sino en qué base de datos buscar. Y para eso ustedes ya han pasado mucho tiempo en las redes, en lo que es la televisión, la radio u otros medios de comunicación, en los cuales han salido muchas dudas, muchas preguntas acerca del qué, el cómo y el por qué de los fenómenos que existen en la realidad. Entonces, esto nos va a dar una idea, un tema, ya sea de experiencia personal, de fuentes secundarias, de una consulta a expertos o siguiendo una línea de investigación. Pero las personas en general pueden recurrir a medios periodísticos, sensacionalistas, pueden buscar alguna respuesta muy fácil o que no haya sido muy difícil de obtener, ¿no? Que eso no tiene que pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque todo estudiante de medicina que se respeta tiene que ahondar mucho más, tiene que obtener fuentes de información mucho más validera, mucho más científica, y no llenarse de todo lo que mencioné anteriormente, que es la infoxicación. Infoxicación es lo que es la intoxicación en la información, que nos puede llegar a confundir tanto por el hecho de que hay bastante información en la web que puede confundir la realidad y nos puede hacer pensar o actuar de diferentes maneras. Eso no tiene que pasar. Lo que vamos a hacer nosotros es obtener investigaciones que nos den la información más confiable y certera, que se acople a la realidad y que pueda ayudarnos a buscar más preguntas de investigación y resolverlas de manera coherente, todo siguiendo un patrón metodológico de investigación, ya sea en repositorios, ya sea en el PubMed, en la WS, entre otras. Entonces, empezando vamos a hablar sobre el PubMed. Vamos a hablar sobre la guía de búsqueda avanzada en esta base de datos. Vamos a empezar hablando sobre qué es, qué ventajas tiene, algunas estrategias y herramientas que se suelen usar con esta base de datos. Muy bien, ahora hablaremos de PubMed y empezar diciendo que es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda de acceso gratuito, por suerte, que es desarrollado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esta fuente de datos comprende más de 30 millones de citas de la literatura biomédica que prácticamente viene
del Medline, ¿no? Que posiblemente sea la base de datos de biografía médica más amplia que existe a nivel mundial. Pero aparte de ella también puede existir revistas, libros en línea, artículos periodísticos que son de interés médico. Esto va a ser importante ya que define mucho la importancia en nuestra investigación, y no solamente de nosotros, sino del mundo entero, ya que está a la expectativa de cada publicación que se dé en este motor de búsqueda. ¿Qué ventajas tiene el PubMed? El PubMed, al tener tantos artículos científicos, posee algunos que son texto completo, y eso quiere decir que hay otros que no lo son. Y eso depende mucho de las revistas, ¿no? Qué tan restrictivas pueden ser de acuerdo a la publicación y dependiendo, ¿no?, si se costea o no la lectura de ellas. Puede brindar también la posibilidad de acceder a libros, muchos libros de información biomédica, permite búsquedas en interfaces especiales y la navegación en Medline, por ejemplo, y también usamos filtros metodológicos como cualquier motor de búsqueda, ¿no? Ya sean separar por filtros la búsqueda como en años, en qué tipo de población se ha hecho el estudio, qué diseños son ensayos clínicos, revisiones, metaanálisis, entre otras. Algo importantísimo a resaltar de esta base de motor de búsqueda es que podemos usar tesauros. Los tesauros vamos a explicarlo más adelante, pero es importante detallar que el PubMed tiene su propio tesauro, que es el MESH, los Medical Subject Keys, que se ha creado, en español son encabezados de temas médicos, para tener un vocabulario controlado, que propiamente lo maneja este motor de búsqueda, el PubMed. Aparte de eso, también tiene la capacidad de generar y almacenar citas, que vamos a decirlo más adelante, para poder de una vez copiarlos directamente o con pequeñas modificaciones a nuestra bibliografía en el proyecto de investigación. Bueno chicos, peligro, ¿por qué? Porque al usar PubMed tenemos una chance de no usar todo su rendimiento, no sacarle todo el provecho con esta base de datos, y limitarnos solamente a búsquedas empleando una ventana inicial tan pequeña, con solo una palabra o unión de pequeñas palabras, a lo que podemos denominar una caja tonta. Eso debe ser un error fundamental en cualquier inicio de investigación. Yo sé que muchos de nosotros hemos entrado a PubMed y hemos empezado a buscar como si fuese Google, ¿no? Solamente pequeños términos, sin ninguna estrategia metodológica. En PubMed no se puede hacer eso, porque PubMed en sí tiene muchas herramientas que tienen que ser explotadas, que ustedes tienen que manejarlas para poder obtener un material mucho mejor científicamente. Pero otra cosa más, hay vida más de PubMed. Sí es cierto, tiene mucha cantidad de citas en literatura biomédica, muchos artículos, entre otros. En general, hay diferentes bases de datos que también manejan diferente información. Y no, lo diferente no es malo. Lo diferente también puede ser muy bueno al contrastar resultados, al contrastar metodologías o hipótesis, entre otras. Y lo podemos encontrar en otras bases que no sean PubMed. Así que no nos lancemos al PubMed de cabeza, sin pensar que tal vez lo que estamos buscando se encuentra en otra fuente de información. Chicos, este es PubMed, les presento PubMed. Esta es la primera ventana que ustedes van a ver al entrar en la página de PubMed, y de por sí PubMed ya te está ayudando. ¿Por qué? Porque tiene una opción de que te va a enseñar el uso de la búsqueda en esta base. Lo puedes encontrar justo en este circulito que está marcándose actualmente, dice PubMed Tutorials. Lo cliqueas y vas a encontrar esta lista de nexos para el entrenamiento en línea de esta base. Y uno de ellos es lo que aparece en la segunda línea, ¿no? Dice búsqueda de temas de PubMed. ¿Cómo funciona? Clicas ahí y te va a aparecer este videito muy interesante en la cual ya se promociona, ya se publicita la nueva ventana de PubMed. Esta es una nueva presentación que tiene el PubMed para la búsqueda biográfica y que es más interesante, ¿no? Pero que actualmente no se maneja mucho, ya que nosotros tenemos la costumbre de usar la anterior fuente, la clásica, y esta que es innovadora. Pero igual te enseña con un video a cómo usar la búsqueda gráfica. Pero todo esto es en inglés, por si acaso. Muy bien, entonces, dentro de esta presentación nueva, hay otra opción que podemos utilizar y explotar, que es el registro y tener una cuenta NSBI en el motor de búsqueda. Al poner clic en esta opción de login, vamos a encontrar diferentes fuentes o maneras para poder acceder a esta cuenta. Podemos crearnos una de frente si tenemos un correo Gmail, y de acuerdo a esto se anexa, ya activado el correo por supuesto, y podemos crearla en esta manera, ¿no? Vemos la opción, continuar, ya nuestro correo está anexado, y automáticamente ya nosotros tenemos una cuenta en SBI.
en PubMed. ¿Por qué es importante esta cuenta? Porque al desplegar las opciones que nos da esta cuenta, podemos obtener lo que está acá, publicaciones. Todas las publicaciones que nosotros podamos guardar o creamos ser relevantes, tenemos una opción de poder almacenarlas en esta bibliografía, que es una carpetita que ya te da el PubMed mismo. Ya se guarda dentro de su sistema. Solamente con tu cuenta puedes tú guardar muchas referencias bibliográficas en la búsqueda de cualquier tema de interés que estés haciendo en el momento. Y de acuerdo a eso tú lo utilizas más adelante en un trabajo de investigación para poder hacer tu bibliografía. Ahora, esta es la cuenta en SBI, que también es parte de la bibliografía, ¿no? Como verán, tiene su propia lista de bibliografía, las actividades recientes que has hecho durante la navegación previa a 5 horas, un poco más si no más recuerdo, y las colecciones, ¿no? Dependiendo de cuántos artículos tú hayas anexado a esta cuenta, tú puedes almacenarlas en una sola carpeta, ¿no? Dependiendo de la temática. Si es una patología, si es de una rama de la medicina, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, si es infectología, tú la puedes almacenar en una colección y guardarlas todas en una carpeta. Entonces, eso es algo que te da el PubMed y es muy bueno para explotar. Muy bien, ahora, otra herramienta necesaria para el uso de una búsqueda avanzada en PubMed es saber qué son los tesauros. Y los tesauros en sí es un vocabulario controlado, como mencionaba hace un momento, que tiene como finalidad el tener un único lenguaje científico, para la indización y la recuperación de la información. ¿Y por qué? Ya que anteriormente para una enfermedad se tenían múltiples términos, para una sola cosa nada más, que tú y yo podemos entenderla. Por ejemplo, para actualmente el COVID, o el coronavirus 19, ya se está usando como un tesauro en el PubMed. Se dice COVID-19, tiene muchos sinónimos, ya sea infección viral por COVID-19, coronavirus 2019, entre otros tales, todos significando el mismo término, una sola cosa. Entonces lo que hace el tesauro es agruparlos en una sola palabra, y esta palabra te va a dirigir a todas las investigaciones que hayan incluido esos sinónimos, ya que todos se definen igual. Entonces, el hecho de que un autor pueda utilizar la palabra, por ejemplo, en ejemplo, flu o la palabra gripe, pero en el MESH se le asigna influenza humana, que ese término aceptado en el tesauro MESH te da más facilidad de poder encontrar más artículos relacionados con lo que tú buscas. Y eso también se da en otras fuentes, como son los DEX. Los DEX son escritores de ciencia de la salud, que en sí lo usa el VIREME, ¿no? Que el VIREME es algo más latinoamericano, que es similar al PubMed, que también tiene sus propias fuentes de información, como es el de Cielo, el LILAC, que guardan bastantes artículos científicos y que de acuerdo a ello controlan también sus términos para hallar esos artículos. El PubMed también tiene su mesh para hallar esos artículos. En este caso utiliza el Medline, ¿no? Vamos a hacer eso actualmente, vamos a usar el mesh para encontrar toda la información necesaria de acuerdo a nuestra estrategia de búsqueda. En eso, en claro, vamos a tener un ejemplo, como mencionaba el COVID. Aquí vemos ya la definición del mesh, como se dice, que es un desorden viral caracterizado por fiebre, tos, disnea, entre otros, ¿no? Entonces esa es la definición que guarda el mesh. Usted tiene otras opciones también, como por ejemplo restringir el mesh a un tópico mayor. ¿Esto qué significa? Cuando usamos el mesh de cualquier término, chicos, tenemos una opción de poder restringir solamente a esta definición, ya que cuando usamos el mesh, probablemente vayan a salir otros términos asociados a una infección viral. Por ejemplo, una neumonía viral, un coronavirus, una pandemia, que no necesariamente sean muy íntimos a lo que quiere decir el coronavirus 19, ¿no? Que solamente queremos que exista ese término en la investigación, más no neumonía, más no pandemia, más no otra cosa quizás, investigando, no sé, alguna prueba molecular, algún tratamiento. Si queremos restringir que solo aparezca la definición, más no otro tipo de términos o sinónimos que si bien tienen que ver mucho con el tema, nos va a ayudar usando esta herramienta. Ahora, lo segundo viene a ser lo que es la exclusión de algunas cosas que pueden desligarse de este término, no necesariamente asociándose, sino como subtemas. Ejemplo, cuando tengamos un mesh de grupos etarios, por ejemplo, en grupos etarios van a aparecer adultos, y en adultos van a aparecer adulto joven, adulto avanzado. Si solamente quiero que sea adultos y no se incluya adulto joven, adulto
diré adulto de edad avanzada, adulto joven, entonces solamente tengo que cliquear aquí, no incluir esos subtérminos que están debajo de ese mesh, que solamente aparezca adulto y no aparezca adulto joven o adulto de edad avanzada. Entonces, para eso sirve el segundo casillero que se encuentra aquí. Y como ejemplo que les dije hace un momento, que hay términos que en verdad se pueden asemejar a lo que buscamos, está esta lista. Son sinónimos de lo que define todo esto y que prácticamente significa el COVID-19. Entonces, si tú quieres en sí de referirte a cada uno de ellos, mejor es poner solamente esto y ya tienes en la búsqueda todos ellos. Entonces te ahorra más el hecho de estar tipeando, estar anexando y te complicas muchísimo más el escribir y tener una estrategia de búsqueda más amplia. Si no, hay que reducir todo esto para hacerlo más simple y que también el tiempo sea óptimo en la base de datos, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a tener en cuenta es esta parte, esta caja de construcción de búsqueda, en la cual si nosotros cliqueamos, vamos a tener este término, esta frase, que es justamente lo que está aquí, este mesh. ¿Y los mesh cómo se reconocen? Entre comillas, y al costado aparece la palabra mesh. En este caso es un concepto suplementario que no está totalmente desarrollado ya que se está investigando, ¿no? Pero como ejemplo, puede aparecer tu mesh o también un concepto suplementario como es este. Solamente cliqueando aquí en la palabra añadir a la construcción de la búsqueda. Otra cosa que vamos a utilizar como herramienta son los operadores booleanos. Y son tres básicamente, es el AND, OR y NOT. El AND quiere decir la intersección. Y como menciona en la descripción, reduce y especifica la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en este término animales y literatura, van a buscar investigaciones que incluyan a ambos, más no los incluya separados. O sea, tengo artículos que digan en el título o en el astra o en el contenido animales y literatura, más no solo animales, más no solo literatura, como lo menciona aquí en el gráfico, que es más comprensible. Igual en el segundo operador que es OR, en la unión, ahí se incluye a todititos, a los que solamente son, en este caso el ejemplo, perros, que son solo gatos, y los que también incluyen a perros y gatos, en lo que es la literatura, ¿no? En el artículo. Y el otro operador es el NOT, ¿no? Que es exclusión, que en sí evade a todos los que mezclan a estos dos términos y solamente consideran al primero y al segundo ya no. Entonces son operadores que vamos a utilizar en la búsqueda en PubMed, en las opciones de búsqueda avanzada, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos. Para nosotros tener en cuenta realizar una búsqueda avanzada con estrategia PICO, también tenemos que recordar que todo esto se basa de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación suele obtenerse no solamente leyendo artículos científicos, sino también en la práctica clínica. Si ustedes de verdad tienen un juicio crítico de lo que es el método clínico, van a tener que, al final de una historia clínica, preguntarse qué prueba diagnóstica voy a usar, cuál es la mejor, qué tratamiento le voy a dar, o cuánto le voy a dar, cuándo. Esas son cosas que va a aparecer durante el transcurso de su práctica diaria, chicos. Ustedes lo van a hacer cuando sean médicos. Al menos en la experiencia personal, cuando uno es interno, se pregunta muchas veces eso, ya que el manejo, básicamente en muchos servicios, depende de nosotros, de los internos, y que después son refrendados por los médicos asistenciales. Ahora, un caso clínico va a partir en cualquier momento, como es este. Paciente varón de 32 años ingresa al servicio de emergencias por presentar cefalea generalizada, fiebre o talgia derecha, agregándose en las siguientes horas vómitos de contenido gástrico alimenticio, en 5 ocasiones. En las siguientes horas se agrega una afectación del estado neurológico, de modo que mostró irritabilidad, desorientación, alternando con periodos de somnolencia. La escala de Glasgow se calificó de 12 sobre 15, además de tener rigidez de nuca, Kerning positivo, Brunskill positivo y hiperreflexia patelar bilateral. El personal de salud te pregunta qué prueba diagnóstica realizar. Tú te dispones a realizar análisis de líquidos cefalorraquídeo, pero también puedes obtener más material de ese líquido, ¿no? Que puede ser proteína C reactiva o procalcitonina. Entonces, tú para que puedas tener una respuesta más asertiva con el personal de salud, con el médico que te está preguntando, tienes que saber hacer primero la pregunta. ¿Cómo la pregunta, no? Si tú ya has hecho el pico, en sí el pico en este caso, vas a tener que identificar estos elementos del pico: el paciente, la intervención, la comparación
al final del resultado. Entonces, todo eso tiene que entrar en tu pregunta, como es acá. ¿Es el mejor método de diagnóstico del análisis líquido cefalorraquídeo o la proteína C reactiva o procalcitonina para la meningitis aguda en pacientes adultos? Pero eso es solamente una pregunta, pero si lo vamos a desamblar, vamos a ver qué es esto. Esta estrategia de pico, que ya está un poco más ordenada en pacientes, intervención y comparación, la pregunta se va a desamblar acá. Se obtiene como pacientes adultos con meningitis aguda porque la clínica que ya hemos hablado es muy sugestiva de tal enfermedad. La intervención es análisis líquido bioquímicamente, la comparación, análisis de proteína C reactiva o procalcitonina que nos puede ayudar también a un diagnóstico diferencial, ya que esta meningitis no solamente suele ser bacteriana, sino también viral, y nos puede ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento. Y por último, como son pruebas diagnósticas, lo que el resultado va a tener en cuenta es un buen diagnóstico, el diagnóstico más efectivo o real. Partiendo de esto, chicos, cada una de estas palabras también tienen sus mesh, tienen sus tesauros, tienen sus vocabularios controlados en diferentes bases. Como estamos usando el PubMed, vamos a usar el mesh. Y los mesh se ven aquí, como ven. Yo lo he buscado porque es un trabajo también de tener que identificarlos. Vamos a hacer la búsqueda nosotros actualmente para que como ejemplo ustedes lo hagan en otro caso clínico. Entonces, para adultos, como mencionamos un momento, está adult, mesh, para meningitis, ya sea viral o bacteriana, también se menciona en los mesh. La intervención en líquido cefalorraquídeo, que tiene una opción dentro del mesh como prueba bioquímica, y la comparación de estas dos pruebas, ¿no? La proteína C reactiva y la procalcitonina, y el diagnóstico, todos en mesh. Como verán, es buscar, chicos, es solamente entrar al PubMed y dedicarse a encontrar tales definiciones que se acerquen a lo que yo quiero en mi pregunta de investigación. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Entro a la base que estaba abierta en la ventana de PubMed, despliego esta ventanita en la pestaña de PubMed y encuentro lo que es el mesh. Haciendo clic en esta parte que es mesh, chicos, nos va a redirigir a otra ventana. Ahora, otra ventana que pueden ustedes también usar a la vez con este mesh que se va a abrir en un segundo, es abrir otra ventana y clicar acá en la opción avanzada. Cliquen aquí en opción avanzada y te va a aparecer esta ventana. Es importantísimo saber porque estas cajitas vacías van a significar un elemento del pico. Uno puede ser pacientes, otro puede ser intervención. Si añades más, si añades aquí más en esta opción, puede ser comparación y resultados. Y eso vamos a hacer ahora. Teniendo en cuenta todo esto, chicos, los mesh que hemos presentado en la pregunta de investigación, vamos a buscar cada uno de ellos. Ya aplicando el mesh en nuestra barrita de búsqueda, ponemos esta palabra, ¿no? Todos en inglés. Y adulto en inglés tiene su propio tesauro, tiene su propio mesh, que es todo esto. La definición, algunos subtemas que pueden entrar dentro de esta definición de adultos, y algunas categorías que pueden estar debajo de adultos, ¿no? Como la avanzada edad o anciano. Entonces, para yo poder obtener este mesh de esta palabra, solamente pongo añadir con la construcción de búsqueda y ya de por sí aparece el mesh. Solamente lo tengo que copiar y transportarlo a mi ventana de búsqueda avanzada. Aquí está la opción que hemos obtenido, en este caso de adulto. Entonces regresamos a la ventana de opciones avanzadas y lo copiamos. ¿Qué va a pasar cuando ponemos sin otro término adicional? Y cliqueamos aquí, añadir al historial. Cuando ponemos añadir al historial, esta palabra, van a aparecer este recuadro en la cual te muestra la cantidad de artículos científicos o artículos que están publicados relacionados con este término, chicos. ¿Cuántos han aparecido relacionados a este término con todos sus sinónimos, entre otros? 5.952.733. Y es importante la búsqueda avanzada, ¿por qué? Porque te define también cuántos artículos de tu búsqueda estratégica van a aparecer al final. Y con eso tú puedes ayudar a delimitar un poco más aplicando filtros metodológicos que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, adultos tienen esta cantidad de información en PubMed. Siguiente. Tenemos que construir esto, chicos, pacientes. Ya hemos obtenido adultos. Nos falta lo que es meningitis. Y meningitis, como ya por sí está relacionado si es bacteriana o si es viral, que es lo más frecuente, y en caso de vamos a hacerlo como práctica nada más, entramos a meningitis bacteriana, igual obtenemos el mesh que aparece en esa opción de construcción de búsqueda, copiamos,
y también la viral, ¿no? Para poder hacer una diferenciación de ambas con estas pruebas diagnósticas. Copiamos añadir historial usando este operador booleano, chicos, AND. Como les dije hace un momento, el AND es importante porque va a unir toda la información en esta base de datos que tengan estos términos, tanto la bacteriana como viral. Entonces, añadimos al historial de búsqueda como aparece y la información que va a aparecer con estos términos es de 457. Pero no nos vamos a quedar aquí porque tenemos que construir la palabra P, la palabra pacientes de nuestro pico. Y tenemos que unir estos dos términos para lograr ello. Y para hacerlo fácilmente vamos a usar esta opción de add, que es añadir. Añadimos primero adulto y va a subir a esta primera casilla. Y nuevamente lo que es meningitis, tanto bacteriana como viral, y va a aparecer en la segunda casilla. Entonces estamos construyendo acá el elemento de pacientes, ¿no? La opción de pacientes. Y vamos a tener que unirlo porque son adultos con estas enfermedades. Ponemos añadir al historial nuevamente y vamos a tener la unión de estos términos. Y investigaciones que tengan a estos términos son 179. ¿Cómo se está limitando? ¿Cómo es que se acorta la cantidad de investigación? Y gracias a ello que es tan ágil, tan versátil hacer este tipo de búsqueda y nos orienta bastante cuánto podemos obtener de nuestra estrategia. En este caso de 457 bajó a 179 solo poniendo adultos en la búsqueda. ¿Qué falta? Intervención. La intervención, como hemos visto, está también con su término mesh. Lo copiamos y como va a ser comparación, chicos, tenemos que buscar investigaciones que tengan esta primera intervención, que es el análisis de líquido cefalorraquídeo, con las otras dos pruebas que hemos mencionado al inicio, ¿verdad? Entonces buscamos la proteína C reactiva, también tiene su propio mesh, lo sacamos, y por último, la procalcitonina. Construimos también esos mesh, pero ¿qué vamos a cambiar acá? Ya no vamos a poner AND, vamos a poner OR, porque puede haber investigaciones que usen tanto el líquido cefalorraquídeo solo, que usen el líquido cefalorraquídeo con la proteína C reactiva, o que usen la procalcitonina también. Entonces vamos a obtener ese OR, que es la unión de todo, de chicos, de todo, no solamente la intersección, sino de todo, para poder ampliar un poco más los resultados en cuanto a las pruebas diagnósticas. Como vemos, añadiendo el historial van a aparecer aproximadamente 53.428 resultados que tienen que ver con estos tres términos. Ahora, ¿qué nos falta? Buscar la última parte de nuestra palabra pico. Nuestra pregunta pico es el resultado, el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en diagnóstico, de todas maneras, ponemos en la image, el buscador, y aparece este tesauro. Añadimos en el buscador en la caja de búsqueda y nos da este término. Lo copiamos nuevamente a nuestras opciones avanzadas y nuevamente lo vamos a añadir al historial, ¿no? Para hacerlo más ordenado, ¿no? Y van a aparecer aproximadamente 7 millones y pico, ¿no? Ahora, ya tenemos todos nuestros elementos de pico para poder hacer una búsqueda bibliográfica avanzada en PubMed con esta estrategia. Añadimos primero lo que es los adultos, como es acá, adultos con meningitis, y también la parte de la P, y luego la I, la intervención, lo que es el líquido cefalorraquídeo, la comparación con nuestra proteína C reactiva, la procalcitonina, y al final el diagnóstico. Entonces, todo ello ya es la pregunta que hemos hecho nosotros con la construcción, usando los tesauros, usando los operadores booleanos para una búsqueda bibliográfica avanzada. ¿Y cuánto van a aparecer, chicos? Vamos a verlo aquí. Van a aparecer aproximadamente 29. 29 resultados de todo lo que hemos querido buscar, lo que estamos construyendo. De aproximadamente 7 millones, como está acá, o anteriormente 5 millones, solamente 29. Y con 29 es muy manejable porque entramos acá, cliqueamos en esta opción y actualmente en este momento eran 29, después aumentaron al hacer este tipo de proyecciones a 32. Ya para el día de hoy, 2020, ya son 32 con esta búsqueda y haciendo clic van a aparecer todos estos artículos. Y acá al costado, opciones que son los filtros metodológicos que mencionábamos al inicio. ¿Y cuáles son estos filtros metodológicos? Pues el tipo de artículo, si son ensayos clínicos, si son revisiones, y tú puedes obtener mucho más abriendo esta opción, que pueden ser, por ejemplo, protocolos de investigación, pueden ser ensayos experimentales, entre otros.
y si está disponible solamente el abstract, si está todo el texto, o si puede ser gratis o no. Si es hace 5 años, hace 10 años, tú eliges el rango, y si son en humanos u otros animales. Entonces podemos nosotros aplicar también estos filtros metodológicos a nuestra búsqueda actual, que son 32 nada más, ponemos texto completo, ponemos 5 años y que sean en humanos. Y vamos a delimitarnos y solo van a ser 7. Vieron que de 32, solamente 7 con solo usar filtros metodológicos, y de acuerdo a esto podemos buscar cuál de estos artículos sea el que más me interesa o el cual más sea relevante para mi investigación. Y vamos a ver en la 3, esta comparación de los niveles de proteína C reactiva y procalcitonina en el líquido cefalorraquídeo y el suero para diferenciar la meningitis bacteriana de la viral. O sea, prácticamente nos están diciendo nuestra pregunta de investigación en el título. Abrimos el artículo y lo que nos interesa bastante es los objetivos y por último también sus conclusiones, ¿no? Vamos a hablar mucho más adelante sobre la metodología, ¿no? Y aquí nos responde un poco la pregunta que teníamos en el caso clínico. Los niveles de proteína C reactiva más la procalcitonina en el líquido cefalorraquídeo no representarán mayor precisión en la diferenciación de la meningitis bacteriana de la viral en comparación con los niveles séricos. La PCR sérica y la procalcitonina muestran una alta precisión diagnóstica, por lo tanto, se recomienda su cuantificación. Eso quiere decir que mandarlo en el líquido cefalorraquídeo no va a ser útil, pero sí va a serlo en la sangre, en la parte sérica. Así que respondemos a esta pregunta y le decimos que no, solamente haga el análisis bioquímico o celular de la muestra que está obteniendo, el líquido cefalorraquídeo. Pero si queremos ahondar un poco más, vamos a tener este texto, ¿no? Que aquí nos da unos enlaces, que está acompañado a lo que es la revista que ha publicado este artículo. Abrimos este enlace y vemos la revista, y dependiendo si esta tiene un DOI o otro nexo para poder descargarlo, obtenemos el texto de manera gratuita. Muy bien, otra cosa importante también que les mencioné hace un momento en adelante, es que tienen que recordar que estos artículos pueden guardarlos, chicos, pueden tenerlos en un archivo de texto como referencias, como citas, mejor dicho, para poder usarlas en una bibliografía más adelante, un trabajo de investigación más adelante de este tema. ¿Y cómo hacemos ello? Hay una opción que aparece encima de todos estos artículos, que es enviar a o send to. Cliqueas aquí y pones File, y te aparece esta opción, descargar 7 artículos, o sea, 7 ítems de todos ellos que hemos encontrado en la búsqueda bibliográfica, y te van a aparecer los resúmenes desde el más reciente hasta el último, o sea, te lo ordena. Y tú pones clic aquí y luego en crear archivo, y te aparece esta opción, este archivo de texto, en que aparece también todos los artículos que hemos visto enlistados hace un momento. Es un material muy importante porque de aquí lo puedes sacar para tu bibliografía que vayas a utilizar. Así que no olviden que también puede usarse de esta manera y ya no poder solamente entrar al artículo o a la revista para obtener una citación, sino de frente el motor de búsqueda en el caso que es PubMed, ¿no? Así que una opción más. Bien, tenemos otro caso en el cual dice una paciente mujer de 49 años de edad ingresa a servicios de emergencia por presentar estos síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, diarrea, entre otros. Chicos, esto en el contexto actual, si te refiere a que tiene un antecedente epidemiológico, sospechas básicamente en COVID, ¿sí o no? Y tienes que diagnosticar. Y te preguntas, ¿es el mejor método de diagnóstico el PCR en tiempo real, que es una prueba molecular, en sangre para la enfermedad por coronavirus 19 en pacientes adultos o diferentes tipos de pacientes que vamos a utilizar más adelante? Y esta es la pregunta. Entonces lo desagregamos en estos elementos de la estrategia PICO, en pacientes, intervención, comparación de resultados. Como ven ahí el ejemplo, pacientes adultos con enfermedad COVID-19, intervención PCR en tiempo real en sangre. La comparación puede ser otra prueba que también nos dé resultados mucho más efectivos, más reales, y el resultado que es básicamente el diagnóstico más efectivo. Entonces, lo transformamos a mesh, ya que nos gana un poco el tiempo. Estos son los mesh que están relacionados con los términos que hemos mencionado en la estrategia PICO anterior. Todos los pacientes están agrupados en diferentes edades, que ya he hecho un poco más de detalle, porque si bien hay artículos que solamente mencionan adultos o personas mayores, también tienen otros subgrupos. Los mesh se desagregan, como les dije un momento. Entonces, tenemos que agregar también en una búsqueda más asertiva o más detallada estos términos. Igual también el COVID. Aquí he agregado a todos ellos para tener una información mucho más certera de esta enfermedad.
La intervención, también la reacción en cadena polimerasa. La comparación es otro término también que se usa dentro del COVID, que dentro del mes del COVID, que van a ustedes investigar más adelante. Y por último, el diagnóstico, de todas maneras. Entonces, todo esto lo vamos a transformar en una pregunta, lo vamos a llevar a la opción avanzada del PubMed, que ya sabemos cómo entrar, avanzada, opción avanzada. Esta es en la nueva presentación. Aquí tenemos la opción de entrar a esta ventana. Y en la ventana copiamos todo lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El grupo, la enfermedad, la intervención, la comparación, que es la reacción en cadena polimerasa, la comparación que también se agrega otros test diagnósticos y el resultado que sigue la efectividad de estos, ¿no? Teniendo en cuenta todo este listado de términos para hacer una buena búsqueda, que ustedes la pueden hacer también, pueden replicar esta búsqueda en ustedes mismos en sus bases de datos, en PubMed, van a obtener esto, chicos. En sí, como les dije hace un momento, si tú fácilmente restringes al primer término, ya no van a aparecer otros que están relacionados a ellos. Entonces, en caso del COVID, por ejemplo, hay bastantes términos con solamente infección, 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 infección. Si tú hubieses agregado la opción de la casilla restringir al término mayor, entonces solamente aparecería el COVID. Pero si no lo hemos hecho, van a aparecer todas estas. Es una construcción que actualmente se está manejando en esta base de datos, que te refleja realmente qué términos están investigando al hacer clic en la búsqueda de este motor. Ahora, con todo ellos hemos obtenido solamente 13 investigaciones, que en verdad es mucha reducción para una gran población de artículos que tienen que ver con esta enfermedad. De 13 podemos aplicar nuevamente lo que son los filtros metodológicos, un texto 5 años en humanos, ¿no? Que tenemos esta investigación, ¿no? Que básicamente te refleja un poco el uso del diagnóstico con el PCR en tiempo real. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden buscar y pueden obtener más información de acuerdo al interés que ustedes tengan y estudiando cada uno de sus artículos, por supuesto, en cuáles sea más útil en su trabajo de investigación. Ahora, otra cosa para terminar de manera ya más rápida es el cielo, ¿no? El cielo es una de las bases latinoamericanas que se usa en diferentes ramas de la ciencia de la salud, no solamente en medicina, chicos. Entonces, este es un proyecto en sí de Virene, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información y Ciencias de la Salud, que tiene su sede en Brasil, mejor dicho, disculpen, en Brasil, y que agrupa bastantes revistas internacionales de la región. Eso quiere decir que hay revistas peruanas también en el cielo. Y muchas de estas son las que veo aquí en la lista, son 34 actualmente que maneja. Y como es una de ellas, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que tiene diferentes artículos en lo que es la literatura biomédica nacional. Bien, esto es el DES, Descriptor de Ciencias de Salud, que también es un tesauro, ¿no? Un lenguaje controlado, que también nos va a ayudar a obtener de manera más objetiva nuestras investigaciones, ¿no? Dependiendo de la terminología que nosotros manejemos. Vamos a utilizarlas en estas opciones de búsqueda que es en el cielo. Esta parte de opción avanzada te va a agregar estos casilleros que puedes utilizarlo también como un elemento de la parte pico, ¿no? Podemos acá añadir, por ejemplo, una palabra que es pacientes con tuberculosis y que tengan SIDA y buscar un tratamiento para ellos. No es tan exhaustiva la investigación en el cielo realmente, es mucho más simple, por decirlo así, pero también se puede utilizar de esta manera, ¿no? Como un pico más. Puedes tener los booleanos que hemos visto hace un momento y añadir esa terminología. De acuerdo a esto, aplicar bastantes filtros metodológicos. Eso es importante, ¿no? Porque siendo regionalmente el cielo una referencia de nuestra investigación, entonces podemos buscarlas en países, el nuestro como ejemplo, y los que están relacionados al nuestro, que tengan contextos similares para poder comparar en cualquier investigación que tengamos. Es muy importante hacer las comparaciones en contextos similares, ya que los resultados se pueden aplicar también de esas investigaciones. Y estos filtros metodológicos nos van a ayudar bastante, chicos, bastante. Así que con eso terminamos la presentación de hoy. Si tienen alguna duda, lo pueden realizar en el curso. Y por supuesto vamos a absorberlas con todo el grupo. Y espero que haya sido de su agrado y también hayan aprovechado mucha información de que se ha dictado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente disculparme por el percance que pasó hace un momento con la línea. Espero que todo eso se haya solucionado. Así que muchas gracias, buenas noches y quédense en casa.